Amigos y hermanos, hace unos días un seguidor de este canal de YouTube me hizo una pregunta por interno en el Facebook. Él me dice: hermano José, tengo esta inquietud. ¿Por qué la iglesia presbiteriana bautiza infantes? ¿Y cómo una persona que ha sido bautizada de infante luego puede tomar su decisión de fe por Cristo? Ante esto, nosotros tenemos que decir algo. Este tipo de inquietudes no solamente son de este hermano, por eso le dije, prefiero responderte a través de un video. Porque estoy seguro que varios de ustedes que vienen de un trasfondo credo bautista también se pueden haber hecho esta pregunta. ¿Por qué los presbiterianos, por qué los reformados, que muchas veces insisten que ellos son bíblicos, 100% bíblicos, por qué ellos bautizan infantes si el bautismo de infantes no está explícitamente mostrado en las Sagradas Escrituras? ¿Hay una contradicción en esto? Y quizá muchos de ustedes dirán: no, es que ellos siguen las tradiciones de la Iglesia Católica Romana. Ellos no se han reformado del todo. Pues bien, voy a responder de acuerdo a lo que nosotros creemos oficialmente como presbiterianos. Yo también vengo del lado credo bautista, así que yo conozco los argumentos credo bautistas. Y ciertamente la doctrina del bautismo de infantes fue quizás una de las doctrinas más difíciles de asimilar cuando decidí ingresar en la iglesia presbiteriana. Entonces, bien, voy a leer lo que dice un teólogo presbiteriano de fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, uno de los mejores teólogos presbiterianos del seminario de Princeton, del viejo seminario de Princeton, cuando era un bastión de la ortodoxia reformada, B.B. Warfield. Él dice lo siguiente con respecto al bautismo de infantes. Cada vez que nosotros bautizamos un infante, nosotros damos testimonio que la salvación es de Dios, que nosotros no podemos hacer ninguna cosa buena para asegurarla, que nosotros la recibimos de sus manos como un regalo de su gracia, y que todos nosotros, por lo tanto, ingresamos al reino de Dios como niñitos, quienes no hacen algo, sino que algo ha sido hecho por ellos. Entonces, lo que B.B. Warfield dice aquí es que el bautismo de infantes expresa la gracia de Dios. El infante no sabe lo que está ocurriendo. El infante es ingresado a la comunidad pactual, recibe el sello del pacto sin ser consciente de ello. Eso es un símbolo de la gracia de Dios. Él no tiene que hacer nada. Ahora, pero ustedes dirán, pero aquí la palabra de Dios dice que primero debes creer y después ser bautizado. Nosotros como presbiterianos creemos en la unidad de la palabra de Dios. Es decir, que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento forman una unidad. No son dos Biblias, es una sola Biblia. Son un conjunto de libros, pero que todos forman una unidad temática, cuyo centro es Cristo. Y el bautismo de infantes tiene su raíz en el sello del pacto abrahámico. ¿Cuál era el sello del pacto abrahámico? La circuncisión. La circuncisión era realizada a todos los varones a los 8 días de nacido. No se le preguntaba al varón si él quería ser circuncidado. Él era circuncidado porque él había nacido dentro
de la comunidad pactual y por lo tanto tenía que recibir el sello del pacto, que era la circuncisión. Así también nosotros creemos que como somos hijos de Abraham, y Romanos capítulo 4, ustedes lo pueden leer, es claro al respecto, los cristianos somos hijos de Abraham, también necesitamos un sello del pacto. Un sello del pacto que ya no necesita derramar sangre, como lo era la circuncisión. Y por lo tanto, el sello del pacto ahora es el bautismo. Ahora, se dirá de que en ninguna parte de las Escrituras está eso explícitamente indicado. Pero vamos a razonar un poco. Salvo que usted sea adventista del séptimo día, si usted adora a nuestro Dios el día domingo, usted tendría que probar que hay un texto de las Escrituras donde explícitamente se indique de que la adoración a Dios para los cristianos ya no sería en el sábado, sino el domingo. ¿Hay un texto que explícitamente indique esto? No. Lo que hay son testimonios, registros de que los primeros cristianos ya adoraban el domingo. Por ejemplo, en Hechos, capítulo 20, primera carta a los Corintios, capítulo 16, se dice que los primeros cristianos ya adoraban a Dios el domingo, pero no hay ningún versículo que diga, ahora adoramos el domingo. Hay material extra bíblico que indica claramente la razón por la cual los cristianos empezaron a adorar el domingo, para de esa manera celebrar la resurrección de Cristo, que iniciaba una nueva era. Pero eso no está en las Escrituras, explícitamente. Pero sí hay un registro de que los cristianos adoraban a Dios el domingo. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos deducir de que si los cristianos adoraban a Dios el domingo, podemos deducir de que hay una razón para que ellos hagan esto. De la misma forma, en el bautismo de infantes, hay varios registros de bautismos de casas en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hay varios términos que se utilizan para referirse a que cuando una persona llega a la fe en Cristo, no solamente es puesto dentro de la comunidad pactual él, sino también toda su familia. Hechos capítulo 2, en el discurso de Pedro, en el día del Pentecostés, dice, porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos. Lo que se le dice al carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si nosotros vamos al pacto abrahámico, nos damos cuenta que el pacto no solamente es celebrado con la persona de manera individual, con la persona que ingresa al pacto, sino también con todos los que están bajo su autoridad, es decir, con su descendencia. Y en esa época, también con los siervos, con los esclavos que esta persona tenía. Lo que pasa es que ahora tenemos una visión individualista de las cosas, pero esa visión individualista no es la visión que tenía el pueblo de Dios. Las escrituras sagradas se escribieron en un tiempo muy diferente al nuestro, al actual. Entonces, en esa época, si el padre de familia, si el jefe de la familia llegaba a confesar a Cristo, automáticamente todos aquellos que estaban bajo su autoridad y vivían en su casa, también tenían que aceptar la fe del jefe de la familia. Pues pasaban a formar parte de la comunidad pactual. Ahora, ¿eso significa que todos ellos automáticamente eran salvos? No.
pero eran parte de la comunidad pactual, eran parte de la iglesia, y por lo tanto tenían que recibir el sello del pacto, que en este caso es el bautismo. Vamos a leer en la Confesión de Fe de Westminster. Si usted tiene la Biblia de Estudio Herencia Reformada, usted tiene la Confesión de Fe de Westminster. Si tiene usted la Biblia de Estudio de la Reforma, también tiene la Confesión de Fe de Westminster, allí incluida en su Biblia, en la parte final. En la Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 1, en el párrafo 6, dice: todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación, la fe y la vida del hombre, está expresamente expuesto en la Escritura, por buena y necesaria consecuencia puede ser deducido de la Escritura. Es decir, no solamente creemos en las cosas que están expresamente expuestas en las Escrituras, sino también en las cosas que pueden ser deducidas por buena y necesaria consecuencia. Como por ejemplo, puse el ejemplo del día de adoración para los cristianos, y también podríamos poner, por ejemplo, incluso la Trinidad. El concepto de Trinidad y la palabra Trinidad no aparece en las Sagradas Escrituras. Pero si uno analiza las Escrituras, puede, por buena y necesaria consecuencia, deducir la Trinidad. Porque en las Escrituras nos habla de que del Padre, nos habla del Hijo y nos habla del Espíritu Santo. Y nos habla que cada una de estas personas es Dios. Y nos habla que Dios es uno solo. Entonces uno simplemente tiene que unir las piezas y está el concepto de Trinidad. Pero en ningún versículo vas a encontrar la palabra Trinidad. Entonces, lo mismo ocurre con el bautismo de infantes. En ningún versículo vas a encontrar expresamente que un bebé se bautizó. Ahora, dirán, pero en la palabra dice que primero debes creer y después ser bautizado. Recordemos de que la palabra, los evangelios, se escribe a la primera generación de cristianos. Es como cuando tú vas a una nación donde no hay cristianos. ¿Quiénes son los que se bautizan? Pues los adultos, obviamente. Los jóvenes, porque ellos nunca han sido bautizados. Entonces ellos tienen que ser bautizados. Entonces, la primera generación de cristianos. Recordemos, las escrituras están dirigidas a la primera generación de cristianos que no habían sido bautizados. Por lo tanto, ellos sí tenían que primero confesar a Cristo y después ser bautizados. Como ahora, si alguien llega a una iglesia presbiteriana y no ha sido bautizado como infante, tiene que primero confesar a Cristo y después ser bautizado. En el capítulo 28 de la Confesión de Fe de Westminster, indica lo siguiente. Párrafo 3. No es necesaria la inmersión de la persona en el agua, sino que el bautismo es correctamente administrado por la aspersión o efusión del agua sobre la persona. Efusión significa derramamiento. Párrafo 4. No solo han de ser bautizados los que realmente profesan la fe en Cristo y son obedientes a Él, sino también los hijos de uno o de ambos padres creyentes. Y, por supuesto, uno de los textos bíblicos de base es 1 Corintios 7:14, donde dice de que los hijos de los padres creyentes son santificados, es decir, son puestos aparte. Los hijos de los padres creyentes no están en la misma situación que los hijos de padres no creyentes. Ahora, ¿eso significa que el bautismo automáticamente salva y regenera a la persona? El párrafo 5 aclara esto. Aun cuando el menosprecio o descuido de este sacramento sea un gran pecado, no obstante la gracia y la salvación,
no están tan inseparablemente unidas a Él que no pueda una persona ser regenerada o salvada sin el bautismo, o que todos los que han sido bautizados sean indudablemente regenerados. Eso significa que la regeneración no está indisolublemente ligada al momento del bautismo. El bautismo es una señal de la regeneración, pero no efectúa la regeneración. Por lo tanto, hay personas que son bautizadas y que no han sido regeneradas. Y esas personas, pues, en algún momento se van a alejar de la iglesia y van a morir en condenación. Pero ellos formaron parte del pacto. Al igual como no todos los israelitas murieron en la fe. Muchos de ellos desertaron, adoraron a otros dioses y murieron en el paganismo. Pero ellos, de pequeños, fueron circuncidados. Ellos formaron parte de la comunidad del pacto. Entonces, nosotros los presbiterianos no hacemos el bautismo de infantes por tradición. Para nosotros no es simplemente un acto social, como se hace en muchos de los ambientes del catolicismo romano. Para nosotros es un acto, es un sacramento instituido por Jesucristo mismo y que es muy importante. No garantiza la salvación de aquel que es bautizado, pero es el sello que lo hace formar parte de la iglesia. Y ya esa persona, a su debido momento, confesará su fe en Cristo. Como me preguntaba este hermano, ¿cuándo tomará su decisión de fe por Cristo? Bueno, nosotros como presbiterianos creemos que ese tipo de expresiones, decisión de fe, es incorrecto, porque daría a entender de que está en la persona, de que depende solamente de la persona el llegar a Dios. Y eso no es correcto. Creemos que el paso inicial siempre es Dios el que lo da, a través de la obra transformadora del Espíritu Santo. Por lo tanto, si una persona no ha sido previamente regenerada por el Espíritu Santo y llamada, nunca va genuinamente a acercarse a Dios. Ahora, ¿cuándo se dará esto? Pues a lo largo de la vida de la persona. Se puede dar cuando la persona tiene 5 años, cuando tiene 10 años, cuando tiene 20 o 60 u 80 años. Pero si la persona ha sido escogida por Dios, en algún momento de su vida, esto se va a dar. Bien, amados hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. Y si tienen alguna inquietud más sobre este tema del bautismo de infantes, pueden dejarla en los comentarios. También compartan este video con aquellos que están dudando acerca de si deben o no deben bautizar a sus hijos. Créanme que eso pasa incluso en las iglesias presbiterianas. Hay muchos que tienen esta duda porque vienen o son influenciados por familiares credo bautistas, o también porque lamentablemente el individualismo reina actualmente en la sociedad, ¿no? Actualmente hay que dejarlo que él decida cuando sea grande, que él decida a qué iglesia pertenecer. Tú no permites que tu hijo de 1 año decida qué comer. Tú no permites que tu hijo de 1 año decida qué ropa ponerse. Y si no permites estas cosas, sino que tú eliges por él, porque es tu hijo y está bajo tu autoridad, entonces tú, ¿por qué no tienes autoridad para hacerlo ingresar a la iglesia? ¿Por qué tienes esta idea humanista de que él decida cuando sea grande? Por supuesto, él cuando sea grande puede alejarse de la iglesia y puede ir a otra iglesia, o puede definitivamente alejarse de la iglesia universal. Pero eso tú no lo sabes. Mientras tanto, como es tu hijo y está bajo tu autoridad, es tu deber tenerlo dentro de la comunidad pactual. Así como fue el deber desde Abraham de circuncidar a sus hijos.
Que el Señor te bendiga y nos vemos en una próxima emisión. Bendiciones.